Lucía entró en la sala y un frío inesperado le recorrió la espalda. Sobre la mesa estaba la fotografía familiar. Su hermano menor había desaparecido del marco. ¿Dónde estás?, susurró, pero nadie respondió. La luz del atardecer entraba por la ventana, y el polvo flotaba como pequeñas partículas doradas suspendidas en el aire. Cada paso que daba resonaba en un silencio insoportable. Intentó tocar la foto y por un instante creyó sentir un latido. Todo parecía igual, pero algo esencial se había borrado. Su corazón latía con fuerza mientras la realidad temblaba ante sus ojos. La voz de alguien la llamó por su nombre, clara y fría, aunque estaba sola. Cada sombra parecía moverse por su cuenta, y un pájaro piaba desde un rincón invisible de la habitación. Lucía retrocedió, temiendo que el mundo conocido acabara de colapsar. Lucía cerró los ojos y respiró hondo, intentando entender lo imposible. La casa parecía viva, las paredes susurraban con voces que no recordaba, y el aire olía a tierra mojada y recuerdos olvidados. Cada rincón estaba cargado de preguntas que ningún ojo humano había visto. Intentó caminar hacia la puerta, pero sus pies se sentían atrapados en un suelo que parecía más blando que madera. Sus pensamientos se agitaban. ¿Será esto real o solo mi mente traicionándome? Cada respiración le recordaba que el mundo que conocía estaba colapsando silenciosamente. La luz del atardecer se estiraba y una sombra que no pertenecía a ningún objeto la rozó fugazmente. Un escalofrío recorrió su espalda mientras el silencio pesaba sobre la habitación. La sensación de pérdida era tangible y algo dentro de ella sabía que nada volvería a ser igual. Lucía se apoyó en la pared para no caer. Un espejo antiguo reflejaba la habitación, pero su reflejo parecía distorsionado, más delgado y más largo, como si la realidad se burlara de ella. Sintió que alguien observaba desde la esquina opuesta, pero al girar no había nadie. Cada objeto tenía una sombra propia, independiente de la luz. Escuchó pasos que no había dado y un leve susurro que decía su nombre. La confusión y el miedo comenzaron a mezclarse, formando un nudo en su garganta. Intentó gritar, pero el sonido parecía absorberse en las paredes. La casa respiraba con ella, y cada movimiento parecía amplificar un secreto que había estado esperando ser descubierto. Lucía comprendió que lo extraordinario ya había invadido su vida y que su mundo cotidiano estaba roto. Lucía caminó hacia la cocina y vio la tetera moviéndose sola sobre la mesa. Cada utensilio parecía tener voluntad propia, flotando ligeramente antes de caer. Sintió una mezcla de terror y fascinación. Su mente luchaba por entender la escena. ¿Era magia, un sueño o locura? La casa crujía y sus paredes se inclinaban imperceptiblemente hacia ella. Un aroma a café recién hecho la envolvió, aunque nadie había preparado nada. Cada sonido, cada luz, cada sombra parecía diseñada para mostrarle que nada era seguro ya. La sensación de pérdida de control la atrapó mientras comprendía que un secreto mucho más profundo la observaba desde cada rincón de la casa. Al girar hacia el patio, Lucía vio la sombra de un hombre que desapareció al parpadear. Sintió que alguien la observaba desde el otro lado de la ventana. Cada árbol parecía susurrarle secretos antiguos y cada hoja movida por el viento era un mensaje cifrado. La realidad parecía romperse en fragmentos mientras intentaba seguir el hilo invisible que conectaba cada anomalía. Sus emociones se mezclaban: miedo, asombro y una extraña curiosidad por lo que estaba por descubrir. Comprendió que estaba sola y al mismo tiempo vigilada por fuerzas que no podía comprender. La noche se acercaba y la luz de la tarde se desvanecía, dejando una sensación de misterio que no desaparecería. Lucía se sentó junto a la ventana, observando cómo el sol caía sobre el pueblo. Su corazón dolía al recordar los momentos con su familia, ahora borrosos y lejanos. Cada objeto en la habitación parecía tener un recuerdo escondido. Sus manos temblaban mientras doblaba cuidadosamente la ropa, como si el orden pudiera detener la marea de recuerdos. Una brisa suave movió las cortinas y un aroma familiar la envolvió, despertando memorias de risas y lágrimas que nadie más vería. Sus ojos se humedecieron al pensar en secretos que nunca se atrevería a confesar.
La casa parecía contener su dolor, acompañándola en un silencio cómplice. Lucía respiró hondo, intentando reconciliar su miedo con la curiosidad que sentía por lo que aún no comprendía. La luz cálida del atardecer bañaba su rostro, reflejando una mezcla de esperanza y melancolía. Lucía caminó hacia la biblioteca, acariciando los lomos de los libros antiguos. Cada página parecía susurrarle historias olvidadas. Recordó que su madre siempre le decía que los secretos familiares se guardan en silencio. Un escalofrío recorrió su espalda mientras se inclinaba para tomar un volumen polvoriento. Su mirada se detuvo en una carta sin remitente, sellada con cera roja. La abrió con manos temblorosas y encontró palabras que no comprendía del todo, pero que resonaban en lo más profundo de su memoria. La luz del atardecer iluminaba las letras, haciendo que parecieran moverse sutilmente. Lucía sintió que la casa misma le ofrecía pistas, uniendo pasado y presente de manera invisible. Cada instante la acercaba a comprender que su vida ordinaria estaba desapareciendo, reemplazada por un misterio que debía enfrentar. En la sala de estar, Lucía encontró un viejo reloj de péndulo que nunca había notado. El tic-tac resonaba de manera irregular, como si midiera algo más que el tiempo. Se inclinó para observar los engranajes y notó que una pequeña figura de madera dentro del reloj parecía moverse sola. Sintió que la magia comenzaba a acercarse más a ella, lenta pero segura. Cada sonido era amplificado, cada sombra tenía vida propia. Lucía entendió que su curiosidad era peligrosa, pero irresistible. Su corazón latía con fuerza mientras un recuerdo olvidado de su infancia surgía, conectado con el reloj y con secretos que ahora regresaban para confrontarla. Cada respiración le recordaba que el mundo que conocía ya no existía y que debía prepararse para lo que venía. Lucía se dirigió al jardín interior, donde las plantas parecían susurrar entre ellas. Las flores se inclinaban hacia ella como si la reconocieran. Cada pétalo brillaba con un resplandor delicado y extraño, imposible de ignorar. Sintió un vínculo silencioso con la naturaleza de la casa, como si entendiera su dolor. Un murmullo de voz femenina resonó en su mente, recordándole que algunos secretos permanecen ocultos para proteger a quienes los buscan. Lucía cerró los ojos y respiró profundo, absorbiendo la calma y la tensión simultáneamente. Sus dedos tocaron la tierra húmeda, sintiendo cómo la vida y la historia de su familia se mezclaban con cada raíz. Comprendió que estaba empezando a aceptar la magia como parte de su realidad. Lucía volvió al salón principal y vio la silla girar lentamente, como invitándola a sentarse. Se acercó con cautela, sintiendo que cada paso resonaba con ecos del pasado. El aire olía a madera y a recuerdos olvidados. Sintió la presencia de alguien que no estaba allí físicamente, pero cuya historia estaba entrelazada con la suya. La casa parecía observarla, midiendo su reacción, enseñándole que cada acto cotidiano podía contener magia. Lucía se sentó finalmente, dejando que su mente vagara entre memorias y sospechas. Cada objeto parecía susurrarle fragmentos de verdad. Cada sombra sostenía secretos que solo ella podía descifrar. Comprendió que la vida que conocía estaba suspendida en un equilibrio delicado entre lo real y lo imposible. Lucía comenzó a notar que los objetos en la casa ya no permanecían en su lugar. Una lámpara se inclinó sola y un libro cayó de la estantería, abriéndose en una página que no recordaba. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras la realidad comenzaba a agrietarse a su alrededor. Cada sombra parecía moverse de manera independiente y un susurro incomprensible le rodeaba. Intentó llamar a alguien, pero su voz se perdía en el vacío de la habitación. La sensación de ser observada se intensificaba y el corazón le latía desbocado. Comprendió que no podía ignorar más lo extraordinario y que la magia empezaba a invadir no solo la casa, sino su propia mente. Cada recuerdo familiar parecía acercarse a la superficie, trayendo consigo secretos que había enterrado hace años. Lucía salió al pasillo y encontró que los retratos familiares parecían cambiar de expresión. La madre en la fotografía sonreía ahora de manera triste, y su hermano menor aparecía y desaparecía intermitentemente.
Sintió miedo y frustración, intentando tocar las imágenes sin éxito. La casa respiraba a su alrededor, y cada crujido del piso amplificaba su ansiedad. Comenzó a cuestionarse si la comunidad realmente ignoraba estos fenómenos, o si estaban involucrados de alguna manera. El mundo que conocía parecía estar al borde de la descomposición, y Lucía comprendió que debía enfrentar la verdad antes de que la magia y los secretos la atraparan por completo. Cada sombra, cada objeto y cada susurro formaban un rompecabezas que solo ella podía armar. Mientras caminaba hacia la cocina, Lucía escuchó la risa de su hermano proveniente de ningún lugar específico. Cada sonido parecía moverse por la habitación, haciéndola girar constantemente. Sintió que la magia había invadido todos los rincones de su vida cotidiana. La frustración se mezclaba con la curiosidad, y aunque deseaba escapar, algo dentro de ella quería descubrir el origen de estos fenómenos. Cada objeto parecía obedecer reglas desconocidas, y las sombras se agrupaban en patrones que desafiaban la lógica. Lucía comprendió que los secretos familiares no eran simples recuerdos, sino fuerzas que habían estado esperando a ser liberadas. La tensión era palpable, y el aire parecía cargado de presagios que ella no podía ignorar. Lucía encontró en la sala un antiguo cofre que nunca había visto antes. Al abrirlo, una luz cálida y difusa emanó del interior, revelando cartas, fotografías y objetos de generaciones pasadas. Sintió una mezcla de miedo y fascinación mientras exploraba su contenido. Cada objeto parecía contar una historia y cada recuerdo latía con una fuerza propia. La magia y los secretos familiares convergían en aquel cofre, obligándola a confrontar la historia que había permanecido oculta. Sintió que la comunidad, aunque parecía indiferente, estaba vinculada a estos misterios de formas que aún no comprendía. La casa misma parecía observarla, midiendo su reacción ante la revelación de cada secreto. De repente, la figura de un hombre apareció al final del pasillo, aunque Lucía sabía que nadie vivía allí. Su corazón se aceleró mientras intentaba entender si era real o un reflejo de la magia que invadía la casa. La presencia era intimidante, pero también familiar en un nivel que no podía explicar. Sintió que su familia y la comunidad estaban entrelazadas con esa aparición, y que su historia personal era solo una parte de un rompecabezas mayor, contó. Cada paso que daba hacia él estaba cargado de tensión y revelación. La magia ya no era un fenómeno aislado. Había llegado para cambiar su vida y desafiar todo lo que creía seguro. Lucía comprendió que debía enfrentar lo desconocido sin retroceder, aunque el miedo amenazara con paralizarla. Lucía encontró en el desván un viejo baúl que nunca había visto. Al abrirlo, descubrió cartas y fotografías que cambiaban todo lo que creía saber de su madre. La mujer que siempre había amado y confiado resultaba no ser su verdadera madre. Un nudo se formó en su garganta mientras sostenía las cartas, incapaz de entender la traición silenciosa que había vivido toda su vida. La luz del atardecer entraba por una pequeña ventana, iluminando las imágenes de su infancia con un brillo extraño. Cada fotografía parecía susurrarle secretos que nunca imaginó. Lucía comprendió que la magia y los secretos familiares estaban más cerca de lo que pensaba. La traición no era solo externa, sino emocional, fracturando todo en lo que creía seguro. Lucía retrocedió al descubrir que su mayor enemigo había protegido algunos secretos de su infancia. La confusión mezclada con la indignación le hizo palpitar el corazón con fuerza. Cada objeto en la habitación parecía observarla, resonando con historias ocultas. La magia ya no era discreta, los relojes se movían al revés y las sombras se proyectaban en formas inquietantes. Sintió que la casa estaba viva, reaccionando a su entendimiento de la traición y a su dolor. La sensación de estar atrapada entre la verdad y la mentira la sobrecogía, obligándola a confrontar una realidad que no podía evitar. La voz de su hermano desaparecido resonó en su mente, recordándole que cada secreto tenía un precio. Al salir al patio, Lucía vio la figura de su madre verdadera reflejada en un espejo antiguo. No podía creerlo. La mujer que la había criado estaba ausente y otra desconocida había ocupado su lugar. La revelación la dejó sin aliento, sintiendo un vacío profundo en su pecho.
Cada flor y árbol del jardín parecía observarla, reconociendo su sufrimiento. Pont. La magia del lugar se intensificaba y cada sonido parecía contener secretos que ella debía descubrir. Lucía comprendió que la traición familiar estaba conectada a un legado más profundo, algo que la comunidad había ignorado o encubierto. La comprensión de esta verdad la obligaba a replantearse cada decisión de su pasado y cada emoción que había sentido. Lucía encontró un antiguo diario que revelaba que la fuerza que la acechaba no estaba fuera de ella, sino dentro. Sus miedos, secretos y decisiones pasadas se manifestaban como presencias tangibles. Sintió cómo la traición y la magia se entrelazaban, marcando cada rincón de la casa con recuerdos dolorosos. La luz del atardecer se filtraba entre los muebles, creando sombras que parecían moverse con vida propia. Cada página del diario era un espejo de su alma, y cada palabra una herida que no podía ignorar. Comprendió que debía enfrentarse a sí misma y aceptar la verdad para avanzar. La magia, la familia y sus emociones convergían, y la tormenta interna de Lucía apenas comenzaba. De repente, la figura de la figura sombría apareció en la entrada del desván, observándola en silencio. Lucía sintió que cada secreto, cada traición y cada magia convergían en aquel instante. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba comprender las intenciones de esa presencia críptica. Tonto. La casa parecía contener la respiración, expectante. La revelación la obligaba a replantearse todo lo que conocía, su familia, su vida y su propio ser. La magia no era solo un fenómeno externo, sino un espejo de su historia y de sus decisiones. Lucía comprendió que enfrentarse a esta verdad era inevitable y que nada volvería a ser igual después de este encuentro. Lucía se encontró en el salón principal, donde las paredes parecían respirar y los relojes retrocedían. Cada objeto se movía con voluntad propia, creando un caos controlado que la obligaba a mantener la calma. La magia inundaba la casa y la sensación de poder y peligro era abrumadora. Su corazón latía desbocado mientras comprendía que cada secreto y cada traición estaban convergiendo en ese instante. La voz de su hermano perdido resonaba en ecos distorsionados y cada sombra proyectaba escenas de su pasado. Lucía comprendió que debía elegir entre venganza o perdón, destrucción o redención. Cada decisión tendría un costo que repercutiría más allá de ella, afectando a todos los que amaba y a la propia esencia de la casa. Lucía avanzó hacia la biblioteca, donde las cartas y fotografías de su familia flotaban en el aire. Cada imagen mostraba momentos distorsionados y fragmentos de la verdad que había estado ignorando. La magia se intensificaba, y la tensión la hacía temblar. Sintió que la comunidad, aunque ausente físicamente, estaba presente como una fuerza invisible que juzgaba cada uno de sus pasos. Su mente intentaba reconciliar la traición y la revelación con la necesidad de proteger a los inocentes. Cada decisión que tomaba resonaba en ecos que se extendían por toda la casa, y Lucía comprendió que no había marcha atrás. La confrontación con la verdad era inevitable, y debía asumir el poder que la magia le ofrecía para sobrevivir y proteger lo que aún valoraba. En el patio, Lucía vio cómo las plantas y los árboles parecían cobrar vida. Las hojas giraban como si fueran mariposas, y las sombras formaban figuras humanas que la observaban. Cada latido de su corazón parecía sincronizado con los movimientos de la casa. Sintió miedo y asombro simultáneamente mientras comprendía que la magia respondía a sus emociones y decisiones. La voz de la figura sombría resonó una vez más, instándola a enfrentar sus miedos y asumir su destino. Lucía respiró hondo, aceptando que la confrontación con la verdad y con la magia era necesaria. La tormenta de luz, sombra y energía que la rodeaba parecía reflejar cada conflicto interno que había reprimido durante años. Lucía se enfrentó finalmente a la figura sombría en el salón central. En el salón central, la presencia críptica parecía contener toda la magia de la casa, y sus ojos reflejaban secretos que Lucía apenas podía comprender. Sintió la fuerza de su historia familiar y la responsabilidad de cada decisión tomada. Cada pared,
cada objeto y cada sombra parecía amplificar la intensidad del momento. Su mente se llenó de recuerdos de traiciones, pérdidas y amores, y comprendió que la confrontación no era solo con la figura sombría, sino con su propio pasado y destino. La elección era clara y aterradora: asumir el poder de la magia para proteger y transformar o rendirse al caos y perderlo todo. Lucía levantó la mano y sintió que la magia fluía a través de ella, controlando la luz y las sombras del salón. Cada decisión que tomaba transformaba la casa y su destino. Sintió miedo, poder y determinación simultáneamente mientras elegía la redención sobre la venganza. Las paredes respiraban con ella, y los relojes comenzaron a marcar un tiempo propio, distinto del mundo exterior. Comprendió que la victoria tenía un precio, y que la transformación implicaba aceptar tanto la belleza como el dolor de la magia que ahora la rodeaba. Su corazón latía con fuerza mientras un silencio absoluto llenaba el espacio, dejando claro que nada volvería a ser igual. Lucía se sentó en el salón, observando cómo la luz del amanecer se filtraba por las ventanas. La casa ya no parecía amenazante, sino vigilante y protectora. Cada objeto parecía haber encontrado su lugar, y las sombras se movían suavemente, respetando el orden recién restaurado. Sintió un alivio silencioso al comprender que la tormenta había pasado, aunque las cicatrices de su viaje permanecían. Su corazón latía con calma, y por primera vez desde que todo comenzó, percibió la posibilidad de paz. Comprendió que la magia no se había ido, sino que ahora coexistía con ella de manera armónica. Cada recuerdo, cada traición y cada decisión habían dejado marcas, pero también enseñanzas que fortalecían su espíritu. Lucía caminó por la biblioteca, acariciando los lomos de los libros que antes flotaban. Todo parecía más vivo, pero tranquilo. Recordó cada revelación y cada traición que había enfrentado y entendió que la magia había cambiado su percepción del mundo. Cada fotografía y carta parecía guardar un mensaje, y por primera vez pudo observarlo sin miedo. Su conexión con el pasado y con la casa se sentía completa, aunque frágil. Comprendió que la comunidad y los secretos familiares siempre habían estado vinculados a ella, y ahora podía aceptarlos sin sentirse atrapada. La luz dorada iluminaba su rostro, reflejando un espíritu más fuerte y consciente. Al salir al patio, Lucía vio cómo las plantas y los árboles se mecían suavemente, ya no como si estuvieran poseídos, sino vivos y atentos a su presencia. Sintió una profunda conexión con el jardín y con la historia que había emergido de él. Cada hoja, cada pétalo, parecía recordarle los secretos que había enfrentado y aceptado. Su corazón se llenó de gratitud y comprensión, y comprendió que la magia había dejado de ser amenaza para convertirse en guía. La brisa cálida y el canto de los pájaros le recordaron que la transformación era completa y que la casa, la comunidad y ella misma habían sido marcadas de manera permanente, pero con armonía. Lucía volvió al salón principal y vio que los relojes y objetos habían recuperado su ritmo natural. Cada sombra ahora parecía fluir suavemente, sin caos ni amenaza. Se apoyó en la mesa, cerrando los ojos y respirando profundamente. Sintió que la transformación que había vivido la había hecho más fuerte, aunque marcada por las heridas del pasado. Cada decisión tomada durante la tormenta había tenido un precio, pero también le había otorgado claridad. Comprendió que la magia y la historia familiar coexistirían con ella para siempre, pero que ahora podía caminar con libertad y confianza. Su mente estaba en calma, aunque los ecos del pasado permanecían, recordándole que la vida siempre estaba llena de misterios. Lucía salió al balcón y observó el pueblo despertando con la luz del nuevo día. Sintió que la casa había cambiado y que ella también. La magia ya no era un peligro, sino un legado que debía honrar y comprender. Cada sonido del entorno, cada movimiento de la luz y cada susurro del viento parecía resonar con su viaje personal. Sintió paz, aunque consciente de que la vida no volvería a ser la misma. La transformación había sido profunda. Estaba marcada, pero más fuerte, consciente de sus secretos, pero libre para decidir su camino. Comprendió que la historia de la casa y de su familia continuaría, y que ella sería su guardiana. Lucía regresó al desván por última vez,
sintiendo que la casa la observaba con silencio absoluto. Cada objeto parecía contener un secreto y la luz del atardecer proyectaba sombras largas y danzantes. Una brisa fría recorrió el lugar, trayendo consigo un murmullo apenas audible. Todo ha cambiado, pero nada termina aquí. Lucía comprendió que la magia y los secretos familiares no se habían ido, sino que quedaban para siempre, como parte de su vida. Cada recuerdo, cada traición y cada enseñanza permanecían vivos, recordándole que su viaje estaba marcado y que la casa sería su compañera eterna. They know. Sintió un escalofrío y al mismo tiempo una calma profunda. La historia no había terminado, solo había cambiado de forma. Mientras descendía por las escaleras, Lucía percibió un susurro detrás de ella. Era la voz de la figura sombría, que la observaba sin mostrarse completamente. El eco resonó en toda la casa, recordándole que la magia tenía su propio tiempo y ritmo. Comprendió que su transformación no solo afectaba su vida, sino también la manera en que la comunidad percibiría la casa y su legado. Cada sombra y cada luz parecían susurrarle verdades que debía aceptar para continuar. Lucía respiró profundamente, sintiendo que la noche que se acercaba no era amenaza, sino un recordatorio de que su historia y la magia coexistirían para siempre. Al llegar al patio, Lucía vio a un niño del vecindario mirando hacia la casa. Sus ojos reflejaban curiosidad y temor, y una pregunta silenciosa flotaba en el aire. ¿Ella volverá a despertar? Lucía comprendió que su historia había dejado huella y que la magia continuaría manifestándose, incluso para quienes aún no la entendían. Sintió una mezcla de responsabilidad y esperanza. La luz del atardecer iluminaba su rostro, revelando fuerza y serenidad. Comprendió que la vida seguiría con secretos y maravillas, y que cada generación tendría su propia manera de enfrentarlos. La historia de la casa y de su familia estaba lejos de terminar pronto. Lucía tocó la puerta principal de la casa y sintió que la madera vibraba suavemente bajo sus dedos. Una presencia invisible parecía saludarla y recordarle todo lo que había sucedido. Cada paso que daba resonaba con ecos del pasado, y comprendió que la casa había cambiado, igual que ella. La magia, los secretos y la historia familiar se entrelazaban de manera permanente. Sintió que estaba lista para caminar hacia el futuro, consciente de que su destino y el de la casa estaban unidos para siempre. La brisa nocturna trajo consigo un aroma familiar, recordándole que la historia de la casa continuaría, pero con ella como guardiana de su legado. Antes de irse, Lucía miró hacia atrás y vio una huella de mano quemada sobre la piedra del umbral, una señal de que la magia permanecía. Una línea resonó en su mente. Ella nunca debió despertar. Un escalofrío recorrió su espalda y comprendió que la casa y la magia habían dejado una marca indeleble, que seguiría influyendo en quienes vinieran después. La noche caía y el pueblo dormía, ajeno a los secretos que Lucía conocía. Caminó hacia la oscuridad con la certeza de que la historia no había terminado, y que cada paso que daba estaba entrelazado con la magia que ahora era parte de ella y de la casa para siempre.